por esta mañana. Gracias por esta semana que está concluyendo y porque podemos venir delante de ti a decirte que necesitamos escucharte. Unos tuvimos semanas más difíciles que otros, unos con más problemas que otros, pero todos con un corazón necesitado de ti, Señor. Necesitado del refresco de tu palabra, Señor. Que hoy podamos tomar la decisión de experimentar una vida abundante, de experimentar una clase de vida aquí y ahora que tú nos ofreces, Señor. Gracias porque el Evangelio no se trata solamente de lo que va a ocurrir después de morir. Se trata de vivir aquí y ahora una vida distinta, una vida a la luz de la cruz. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos hables en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la enseñanza hoy se llama Las fotos que no aparecen en el álbum. La razón de este título tiene que ver con mi nostalgia. El próximo año, si todavía Dios me da la vida, cumplo mis primeros 30 añitos. Entonces me entró la crisis de los 30 como muy rápido, ¿no? Porque, pues, y sobre todo como trabajo con los jóvenes, entonces uno les dice, tengo 29 años y ya uno es un cucho, ya mejor dicho está capando tumbas, ¿sí? O sea, ya eso está re viejo, ¿no? Uy, tiene 29 años, uy, ¿qué es eso? Yo les digo a los jóvenes, ¿ustedes conocieron el cassette? Nada, o sea, ellos no conocieron el cassette, nada por el estilo. Entonces me siento viejo con mucha frecuencia con esto de los muchachos y tiendo a ser muy nostálgico en muchas cosas, y una de esas es, por ejemplo, yo no me he acostumbrado a leer mucho los libros digitales, me ha tocado leerlos, pero yo no cambio, de verdad, yo no cambio el libro físico. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero para mí no hay nada como la sensación de un libro, sentirlo, ¿no es cierto? Las hojas, para mí eso, para los muchachos es mucho más fácil a veces era digital todo esto, este tema de los libros digitales y demás. Y también me pasa con las fotografías. Con las fotografías. Creo que la fotografía es un arte espectacular, las fotografías físicas, que hoy en día no se ve. Ya los muchachos no van a tener álbumes de fotos, que todos nosotros, generaciones antiguas, tuvimos, ¿no es cierto? Hoy en día los álbumes son los de Facebook y están inundados de selfies, ¿no? Entonces, puras selfies. Yo creo que los hijos de estos muchachos les van a preguntar algún día si había una cámara al frente y no solo una cámara que los mirara hacia ellos, ¿no? Una generación muy egoísta, pero bueno. Y en esto de los álbumes de fotos hay una cosa muy interesante, y es que las mamás tienen la tendencia de mostrar las fotos de los álbumes, ¿no es cierto? O sea, uno llega a la casa y a las mamás les encanta mostrar los álbumes de las fotos. Toda mamá tiene fotos, no les voy a mostrar una foto mía así en pelota o algo así, pero toda mamá tiene fotos de unos chiquitos en pelota, ¿sí o no? Entonces, esa es esta tendencia, porque las fotos son esa conexión que tenemos con el pasado. Cuando la fotografía se inventó como una forma de encapsular el tiempo. Por un segundo detenemos el tiempo y solo una fotografía nos lleva muchas historias, ¿no es cierto? Entonces, les muestro dos fotos mías de mi álbum de fotos cuando mi mamá se lo muestra a ese año, imagínense eso. Lástima, ¿no? Sí, lástima, bueno. El Señor hace todas las cosas nuevas, ¿no? Entonces, y empieza uno a contar todas las historias que están alrededor de esas fotos, ¿no es cierto? Un solo instante, pero se conecta con muchas cosas. Pero hay fotos que no aparecen en el álbum, ¿no es cierto? Normalmente en los álbumes aparecen fotos felices, momentos felices. No conozco a la primera persona que se tome foto peleando con la esposa. Mi amor, foto, estamos peleando. No, nadie hace eso. En los álbumes solamente están las fotos felices, están los momentos que atesoramos más en el corazón, pero hay una cantidad de fotos que no aparecen en el álbum. Momentos difíciles, momentos dolorosos, momentos que nos marcaron profundamente también, que no están en un álbum, pero que sí están en el corazón. Y son esas fotos que no aparecen en el álbum, esos momentos de mucho dolor que quedan albergados en la maleta de nuestra vida. Esas palabras que dijeron, ese acto que cometieron contra nosotros, quedan albergados ahí, en la maleta de nuestra vida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Esta es la idea que quiero compartir con ustedes respecto a las fotografías que aparecen o no en el álbum.
Esta es la idea. Los álbumes solamente guardan las fotos felices, no las fotos tristes. Pero son las fotos que no aparecen en el álbum las que le dan sentido a las que sí aparecen. La vida es eso que ocurre entre cada foto que aparece en el álbum. Vuelvo y lo leo. Los álbumes solamente guardan las fotos felices, no las tristes. Pero son las fotos que no aparecen en el álbum las que le dan sentido a las que sí aparecen. La vida es eso que ocurre entre cada foto que aparece en el álbum. Todos tenemos una historia, todos tenemos unas fotos que no aparecen en el álbum. Y mi invitación y la invitación del Evangelio es a que exploremos esas fotos que no aparecen en el álbum y vayamos con Jesús a esos lugares, porque Jesús quiere sanar esos dolores que tenemos en el corazón. Cuando nos acercamos a Jesús, a esas fotos que no aparecen en el álbum, las cosas son distintas para nosotros. Toda foto tiene una historia y toda foto que no aparece en el álbum también tiene una historia, como la historia de este hombre que comenzó seguramente con una pequeña erupción en su mano. Él pensaba que solamente era una molestia en la piel, pero según las leyes judías él tenía que esperar un determinado tiempo. Si la erupción desaparecía, pues ya no había ningún problema, pero este no fue el caso. El caso fue que él empezó a crecer y empezó a tomar unos colores que no debía tomar. Este hombre sabía que debía acercarse hasta el sacerdote, quien era la única persona autorizada para ver de qué se trataba esta erupción en su piel. Seguramente fue caminando hasta el templo muy lentamente, temiéndose lo peor, pidiéndole a Dios que no fuera lo que él estaba imaginando. Le mostró al sacerdote la mancha que había aparecido y el sacerdote tomó la ley y seguramente vio todo el grosor, el tamaño, la profundidad y determinó una cosa, que este hombre era leproso. Le dice, según la ley, te declaro inmundo. Y lo que decía Levítico que las personas debían hacer con un leproso era lo siguiente: la persona que contraiga una infección de la piel, entre ellas la lepra, se vestirá de harapos y no se peinará, con el rostro semidescubierto, irá gritando inmundo, inmundo, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es inmundo, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Según la ley, entonces, esta persona ahora en su maleta, bueno, estos no son harapos, es una cobija, pero tenía unos harapos porque era leproso. A medida que las ciudades fueron creciendo, entonces esto de los gritos, para que la gente no tuviera contacto con los inmundos, esto de los gritos ya no era suficiente, porque había una gran cantidad de personas y muchas veces el bullicio de la gente en las calles ya no se escuchaba fácilmente a alguien gritar inmundo. Entonces se empezó a tener una tradición de una campana. Por la calle, el que fuera leproso debía tocar la campana y gritar que era inmundo, para que nadie tuviera contacto con él, porque si uno tenía contacto con un impuro, con un inmundo, uno se volvía impuro. Vamos a hacer un experimento. Quiero que todos cierren sus ojos, por favor. Son judíos del primer siglo. Están caminando por las polvorosas calles de Jerusalén. Hay mucho calor, seguramente es un día de mercado, hay tumulto de gente hablando. Y a lo lejos escuchan una campana y un grito desgarrador: ¡inmundo! 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 Pueden abrir sus ojos. ¿Cómo creen que se sentía la persona que llevaba la campana y los harapos? ¿Qué palabras definirían a esa persona? ¿Dolor? Rechazo, vergüenza, tristeza.
entonces se están dando cuenta que la lepra no era una enfermedad solamente de la piel, era una enfermedad del alma. Era una enfermedad de esas fotos que no aparecen en el alma, que quedan marcadas en el profundo del corazón. Pero apareció Jesús. Y cuando aparece Jesús, la historia cambia. Mateo capítulo 8 comienza contando la historia. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. En un lado de la balanza entonces tenemos a Jesús, un rabino sumamente respetado. Las multitudes lo siguen. Mateo capítulo 8 está después de Mateo capítulo 7. Y eso es muy importante porque Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Jesús ha mostrado su enseñanza, su mayor enseñanza que tenemos comprendida en todos los evangelios, y la gente lo respeta, la gente lo entiende como un enviado de Dios. ¿Listo? En el otro lado de la balanza están los leprosos, personas que habían sido expulsadas de la ciudad, que tenían que vivir afuera, que eran la inmundicia encarnada. No podían acercarse a nadie, no podían tener contacto con nadie. Quiero que vean, ya ustedes conocieron qué era lo que debía hacer un leproso. ¿Qué debía hacer el leproso si se acercaba a una multitud de personas? Debía ir con la campana y decir: inmundo. ¿Y este hombre lo está haciendo? No. Solamente se acercó y se arrodilló. Eso es muy peligroso, porque si alguna persona se daba cuenta que él era un leproso y decía: aquí hay un leproso, al leproso lo podían apedrear. En ese mismo momento, en ese mismo lugar, tenían el derecho de matarlo, porque él no había venido con su campana y sus harapos gritando que era inmundo, solamente se había acercado a una multitud y nadie quería tener contacto con el impuro. Esto es una de las cosas más importantes cuando hablamos de la sanidad del corazón. Esta palabra que me gusta: riesgo. Riesgo. ¿Saben qué? Acercarse a Jesús es arriesgado. Es arriesgado. Porque no es fácil cambiar. No es fácil cambiar. Hay gente que prefiere que Dios toque solamente la superficie, pero que no se meta con mi maleta. Hay gente que prefiere eso. O sea, no se arriesgan por Dios, no se la juegan por Dios. Estoy en desacuerdo con esas versiones de los evangelios, y yo sé que ustedes me entienden lo que voy a decir, que dice que Jesús me hizo la vida más fácil. Yo no sé si soy muy pecador, pero a mí en muchas cosas Jesús no me hizo la vida más fácil, me la hizo más difícil. Yo, que todavía tengo una naturaleza pecaminosa, de vez en cuando, muy honestamente, y yo sé que ustedes me van a seguir amando porque es una iglesia increíble, pero muchas veces yo digo cosas como: ay, Dios mío, nunca me he emborrachado, pero a veces digo: y yo, pastor Rejón, ay, ¿qué se sentirá? Y entonces uno como que sí o no, y entonces uno habla con los amigos que no conocen del Señor ni nada, y uno dice: ¿y qué? ¿Cómo es la cosa? No, pues hágale, eso una vez al año no hace daño, y este tipo de cosas. Lo más fácil sería caer en eso, ¿sí o no? Pero resulta que yo sigo a Jesús, y Jesús me hizo la vida más difícil. Hay cosas que yo preferiría hacer, que todo el tiempo yo diría: hazlo, 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 y Jesús dice: no, por ahí no es. Tenemos un problema con el evangelio cuando pensamos que Jesús solamente nos hace la vida más fácil. A veces es más difícil, ¿o no? Porque acercarse a Jesús es un riesgo. ¿En qué momento domesticamos el evangelio? Porque dígame si no es arriesgado eso de que el que quiera venir en pos de mí tome su cruz y siga, por favor. O el que quiera salvar su vida la perderá. Eso es arriesgado. O sea, nos va a costar la vida acercarnos a Jesús. Y muchas veces preferimos nuestra comodidad que el cambio. Por eso, solamente aquellas personas que quieren sanar la maleta saben que es un riesgo. Saben que es un riesgo acercarse a Jesús. Lo veo con mucha frecuencia con los jóvenes. Hace poquito se me acercó uno. Ellos entienden perfectamente que seguir a Jesús es un riesgo que les cambia la vida. Se me acercó uno y yo le dije: bueno, ya llevamos un proceso, como él estaba creciendo en las cosas de Dios y todo. Y yo le dije: ya sé, deberíamos hablar seriamente para bautizarte y que sea ese paso de fe que tú dices: ya voy a seguir a Jesús públicamente. Le estás anunciando a la gente eso. Y él me dice: no, Miguel, no.
yo tengo un plan, ¿listo? Les cuento el plan que él tengo. Me dice, miren, yo voy a vivir mi vida loca, así, voy a vivir mi vida loca, más o menos hasta los 70, 75 años cuando me enferme. Él tenía planeado enfermarse y todo, el man la tenía clarísima, listo, entonces 70, 75, no más o menos, listo, 70, 75 me enfermo, caigo en una cama y en el último momento, ya cuando esté a punto de dar mi último suspiro, digo, Señor, perdóname todos mis pecados, y ya. Ese era el plan de vida de este muchacho. Él entendía perfectamente el evangelio, porque sabía que seguir a Jesús desde hoy era un cambio, era un riesgo que él no estaba dispuesto a correr. ¿Estás dispuesto a arriesgarte, a acercarte a Jesús para que cambie la historia que está en esas fotos que no aparecen en el álbum? Este leproso, sí, se arriesgó por Jesús. Y nos encontramos con la siguiente parte de esta historia. Señor, se acercó, si quieres, puedes limpiar, le dijo. Una de las primeras cosas que tiene que pasar en la sanidad del corazón es esta palabra, la oración. La oración. Y vean la oración que nos enseña este hombre. Tiene dos componentes que yo creo que son muy importantes. Habla de la limpieza, el limpiar, y dice, Señor, si quieres. Hablemos primero de la limpieza. Vean que él no dice, y esto es muy importante, estos cambios de palabras, él no dice, Señor, sáname, sino el Señor, límpiame. ¿Por qué? Porque limpiar tenía que ver con la inmundicia. Ya no quiero ser inmundo, ya no quiero ser rechazado, apartado, ya no quiero ser un paria social. Señor, límpiame. Él entendía que ya no solamente se trataba de su piel, sino que se trataba de su corazón, se trataba de su conexión social con la gente. Él entendía perfectamente eso. Él era completamente honesto con Jesús. Queridos hermanos, la oración en primera instancia se trata de honestidad. Se trata de venir a Jesús y decirle, Jesús, mi maleta está inundada de cosas. Tengo millones de campanas y harapos. Tengo cosas que son una porquería. Muchas veces tenemos una oración superficial y no le decimos, Jesús, mi vida es horrible, yo necesito que la cambies, yo necesito que la transformes. La honestidad es el primer paso para que Dios cambie lo verdaderamente importante. Ser completamente honestos. Muchas veces tenemos oraciones superficiales. Muchas veces oramos más fácilmente por otros que por nosotros mismos. ¿Sí o no? Que es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la vida en el propio. Señor, cámbiala, te lo suplico, cámbiala. Yo tan buena gente que soy, pero a ella sí cámbiala en el nombre de Jesús, ahora mismo. Pero a mí, Señor, no, déjame ese cuartico de la vida quieto. Honestidad es la primera cosa que va con la oración. Y lo segundo es si quieres. Vean que él lo dijo. Jesús, declaro sanidad ahora mismo. Jesús, yo decreto en tu santo nombre que soy sano. Bueno, no volaron sillas, menos mal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos muchas tendencias religiosas en nuestro medio que le dicen a Dios lo que tiene que hacer. Que le dicen, Señor, declaro, Señor, tienes que hacer esto, Señor, ahora mismo. Pero la oración en el fondo es, Señor, ¿quieres? Si quieres. Porque es que nosotros no seguimos a un títere, seguimos a un Señor, a un Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración es un gran si quieres, no que se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Crees que Dios es bueno? Porque cuando decimos si quieres, le estamos dando a Dios la opción de decir sí o no. Si Dios dice no, ¿contestó tu oración? Sí, pero dijo no, ¿verdad? Muchas veces mucha gente dice, ay, Dios contestó mi oración, pero lo dice solamente cuando se cumplió lo que ellos querían. Pero Dios también puede decir no, porque Dios es una persona y Dios tiene voluntad. Y Dios puede decir sí o no. Y Dios no es menos bueno cuando dice no.
Como los niños, ¿no es cierto? Mamá, ¿puedo meter la lengua en el tomacorriente? No. No. ¿Es un papá bueno cuando dice? No. Vean, cuando ustedes rastrean si quieres, en algunas versiones de los evangelios, se lo van a encontrar en otro momento de la historia, cuando Jesús está en el Getsemaní. ¿Recuerdan una noche antes de morir Jesús está orando? ¿Y cuál es la oración de Jesús? Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y qué dijo Dios? No. El gran no del cielo. Dios le dijo a Jesús, no. Orar es abrirte al hecho de que Dios tiene una voluntad. Orar es el hecho de decir, Señor, tú quieres, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la historia sigue. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, Dios quiere. Sí, quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie. A Jesús le encantaba cómo estar escondido, ¿no es cierto? Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Qué cosa tan bonita. Veamos como los momentos de sanidad de este hombre. ¿Listo? Lo primero es que Jesús lo tocó. La palabra como está conjugada da la idea de una caricia. Da la idea de que Jesús lo tocó constantemente. No es que Jesús... No. Jesús lo tocó. La primera persona que tocó a este hombre, ¿quién sabe por cuánto tiempo? Fue Jesús. El primer contacto, la otra piel que sintió este hombre fue la de Jesús. Qué bonito eso. Y eso me regala un hecho fundamental del Evangelio cuando se trata de la sanidad de nuestro corazón. Es la identificación. Vamos a construir esto, queridos teólogos. Vamos a construir esto. Cuando Jesús tocó al hombre, ¿el hombre ya estaba sanado? No, todavía era leproso. Y si tú tocas a un leproso, entonces ¿en qué te conviertes? En inmundo. ¿La cogieron? Eso quiere decir, una de las verdades más revolucionarias de los evangelios, que Jesús se hizo inmundo con el inmundo. Ahora, veo que me están mirando con cara de que Miguel acaba de decir la herejía más grande de la historia, porque ustedes, como los judíos del primer siglo, piensan que inmundicia es igual a pecado. Pero se han dado cuenta a lo largo de esta historia que inmundicia no se trata de que Jesús pecó. Inmundicia se trata de un rechazo social. Inmundicia se trata de que eres un apartado, que eres un paria, que tienes una marca. Jesús, al tocar a este hombre, estuvo dispuesto a ser rechazado, como había sido él. ¿No les parece hermoso eso de la historia? Porque la encarnación es la forma como Dios se metió en nuestros zapatos, caminó nuestra historia. Nadie le puede decir a Dios, Dios, tú no sabes de qué se trata esto, porque Jesús también sufrió la traición. A Jesús también le dijeron malas palabras. A Jesús también lo golpearon. A Jesús también los amigos lo abandonaron en el último momento. Lo vendieron los amigos. A Jesús también lo miraban con desprecio. Y una de las cosas más interesantes, ¿saben que hoy en día está tipificado como abuso sexual el hecho de que tú exhibas tus genitales sin tu voluntad? Es decir, si una persona te desnuda enfrente de otra sin tu voluntad, eso es abuso sexual. En la cruz, muchas veces vemos las películas y vemos aquí a Jesús con una mantica. No, en la cruz uno moría desnudo. Jesús también sufrió esa clase de abuso. Nadie le puede decir a Dios, Dios, tú no entiendes, tú no sabes cómo esto. La encarnación es la forma como Jesús dice, entiendo cómo te sientes. Jesús, es que me duele el corazón, es que a ti no te gritaron, ¿no? Es que si a ti te hubieran ofendido como a mí me ofendieron, ¿no? Es que si a ti te hubieran traicionado como a mí me traicionaron, ¿no?
Es que si a ti te hubieran golpeado como a mí me golpearon. No. Una de las cosas más difíciles cuando tenemos fotos que no aparecen en el álbum es que nos sentimos solos, sentimos que nadie nos entiende, sentimos que esa suciedad solamente nos pasó a nosotros y a nadie más. Jesús, al tocar a este hombre, está diciendo: yo también, yo entiendo cómo te sientes. Jesús, tú no has llorado como yo he llorado, ¿no? No has tenido el dolor de perder a una persona que amas, ¿no? Jesús te entiende. Jesús te entiende. Y esa es una de las verdades más maravillosas del Evangelio. Lo siguiente que Dios hace después de tocar a este hombre es sanarlo. Le dice: si quiero, sé limpio. Hablemos de la sanidad. Porque esta es una de las cosas más impresionantes de este texto, que Jesús quiere sanarnos. Jesús toca el corazón de este hombre. Y yo creo que la sanidad es un cambio en el corazón y tiene que ver con el hecho de cómo entendemos el interior de nuestra vida, cómo entendemos las cicatrices, por ejemplo. Yo tengo toda una colección de cicatrices en mi cuerpo porque era un niño bastante hiperactivo, entonces me descalabraba cada rato y demás. Entonces, una de las últimas cicatrices que adquirí es esta de la mano. Hace un par de añitos me lesioné un hueso que se llama el escafoides, que yo ni sabía que tenía, y resulta que el hueso se desplazó y me tuvieron que operar la mano. Entonces, una hermosa cicatriz de 17 punticos. Entonces, aquí la tengo. Nosotros tenemos la opción de ver las cicatrices de formas distintas. Conozco muchos cristianos que solamente se quedan quejándose por lo que pasó. Yo tengo la opción de ver esta cicatriz y decir: ¿por qué? ¿Por qué fui a jugar fútbol ese día, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué le metí la mano a ese balón? ¿Por qué? ¿Por qué lo hubiera dejado meter? Era gol y listo ya, pero ¿por qué me salió el alma de Dios? Y hay gente más dramática, ¿no es cierto? ¿Por qué nací? ¿Por qué, Señor? Porque nací no hubiera pasado por tanto sufrimiento. Tú tienes la opción de ver tus cicatrices y quejarte. El leproso tiene la opción de ver su historia y quejarse. Es una opción. Pero tienes otra opción: de ver las cicatrices y decir: fui más fuerte que esto. Esto no me acabó. Esta es la idea de las cicatrices. Las cicatrices no quieren decir que no te hirieron, no quiere decir que no sufriste. Una cicatriz quiere decir que sanaste, que tu vida no se acabó ahí, que eres un sobreviviente a cualquier situación que haya pasado, que por la gracia de Dios esas fotos que no aparecen en el álbum no te vencieron. Aquí estás, querido sobreviviente, fuiste más fuerte por la gracia de Dios y has llegado hasta acá. De eso se trata la sanidad, de que ahora vemos nuestras cicatrices y no solamente nos estamos quejando, no solamente estamos diciendo ¿por qué? Sino que estamos diciendo: Señor, gracias porque fui más fuerte que eso, gracias porque en tu bondad me permitiste sobrevivir. Y lo tercero que hace Jesús es que le dice a este hombre que vuelva al sumo o al sacerdote. ¿Cuándo fue la última vez que este hombre vio al sacerdote? Cuando lo declaró inmundo. El sacerdote era el único que tenía el derecho a declarar inmundo, pero era el único que tenía el derecho de declarar sana a las personas. El ciclo psicológico de sanidad de las personas, porque muchas veces la sanidad se trata de retornar a ese lugar de dolor, a ese lugar donde arrancó la historia. Quiero aquí hablar brevemente sobre el perdón. Muchas veces se ha dicho en el medio cristiano que perdonar es olvidar. Eso es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que de verdad uno no olvida, ¿sí o no? Hay cosas que se quedan marcadas profundamente en el corazón, que tú me puedes decir, y especialmente las mujeres, ¿sabes la hora, el día y todo eso? El 3 de diciembre de 1978 a las 4 de la tarde usted me dijo eso. Perfectamente, uno tiene claramente la hora y tiene claramente la situación, ¿sí o no? Hay cosas que no se olvidan. Y el problema de ese medio que dice perdonar es olvidar es que lo hace sentir a uno culpable de sentirse culpable. Porque uno dice, no he olvidado, entonces
¿Será que no he perdonado? No he olvidado. Y entonces uno empieza a decirse, voy a olvidar eso, voy a olvidar eso. ¿Y saben qué? Uno se acuerda más fácil, ¿sí o no? Porque así funciona el cerebro. No piensen en elefantes rosados. Acaban de pensar en elefantes rosados, porque cuando te enfocas en algo, más fácilmente piensas en eso. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. O si lo quieren de una forma más poética, perdonar es ir al pasado y regresar ileso. No sé qué significa, pero suena bonito. No me entiendes. Perdonar es ir al pasado y regresar ileso. Que puedo recordar ese dolor, que puedo recordar esa escena, que puedo recordar esa foto que no aparece en el álbum, que hace parte de mi maleta, de mi historia, pero ya no me causa el mismo dolor, ya no me causa la misma amargura, ya no me causa la misma rabia. Eso es perdonar. Retornar a nuestro lugar de dolor desde una plataforma diferente. ¿Saben por qué? Y esto es lo esencial de los evangelios. Porque, querido hermano, a ti ya no te definen las fotos que no aparecen en el álbum. A ti ya no te define tu maleta. A ti te define la cruz. A ti ya no te define esa parte de tu historia. A ti te define Jesús. Y sí, no quiere decir que no pasó. Sí pasó y fue doloroso, pero sobreviviste por la gracia de Dios. Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere sanar esas partes de tu alma. Jesús quiere sanar esas fotos que no aparecen en el alma y darte una nueva historia. Que puedas ir al sumo sacerdote y le entregues, tome su campana y tome sus arpas. Ya no soy eso. Ya no soy un leproso. Ya no soy un inmundo. Termino con una de mis historias. Una de esas fotos que no aparecen en el álbum es la historia de Rebeca. Frescos que Rebeca no era ninguna novia o tengo una hija por allá escondida porque ayer alguien, no, Rebeca nada que ver, listo, entonces, no, Rebeca no era una novia escondida ni nada por el estilo. Yo me fui a estudiar al seminario cuando tenía 18 años, 18 añitos, hace 11 años, me siento muy viejo, entonces, 18 años. Y que sabe uno de la vida a los 18 años, ¿no? Pero yo decidí vivir esa experiencia, irme solo y una bola cocinando, se me quemaban los huevos, se me quemaba el agua calentándola, no, horrible fueron. Pero Dios, la iglesia es una familia, ¿no es cierto? Entonces Dios en su gracia, como yo no tenía a mis papás allá, Dios me regaló varias mamás, me regaló 3 mamás para ser exacto: Carolina, Marta y Rebeca. Dios me regaló 3 mamás, personas hermosas, de verdad hermosas, que me cuidaban de tantas maneras, de tantas formas. Cada rato me decían, Miguel, ¿quieres algo de comer? Yo no sé por qué la gente me ve y lo primero que dice es que si quiero algo de comer. Entonces, no sé por qué será. Muchas veces los fines de semana, después de acabar el estudio en el seminario, iba y dormía en las casas de ellos y me cuidaban como una familia. Tal vez era el segundo año del seminario y a Rebeca le diagnosticaron cáncer en el estómago. Empezaron a hacer tratamientos para mirar si podían operar el tumor, no se podía, era inoperable. Quimioterapia, radioterapia. A Rebeca le tuvieron que poner una sonda para alimentarse. Y una de las cosas interesantes de Rebeca es que antes de esto era una mujer increíble, pero era una mujer que regañaba con mucha frecuencia, era una mujer que tenía mucha amargura en su corazón, ¿no es cierto? Era una mujer que echaba cantaleta por todo, ella era una mujer que echaba cantaleta por todo, y que cada cosa que uno hacía, sí, yo le dije, ¿verdad? Y entonces era como bien así, y uno notaba que Rebeca tenía muchas cosas en su maleta, uno notaba eso, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos que enfrentarnos a dolores muy grandes en la vida para ciertos cambios. Y para Rebeca, el cáncer fue la forma
como Dios llegó a esa maleta. Y ella ya se expuso a Jesús de una forma más grande y más real. Obviamente nosotros oramos por la sanidad de Rebeca. Muchas veces uno piensa en sanidad solamente física, pero hay una sanidad más profunda, en la sanidad del alma. Y definitivamente Dios sanó a Rebeca en su corazón. Me gustaría decirles que Rebeca también se sanó del cuerpo, pero no fue así. Nosotros nos vimos un viernes, Rebeca falleció un sábado. Ese viernes yo la fui a visitar. Rebeca murió pesando 35 kilos. Y uno veía a esta mujer tan hermosa, ya en los huesitos físicamente. Y cuando yo me acercaba, Rebeca, yo tendría por ahí unos 19 años, Rebeca me animó. Rebeca veía algo en mí que yo no lo podía ver en ese momento. Rebeca, aunque mucha gente, porque a mí me nombraron pastor de jóvenes a los 18 años, imagínense esa locura, a los 18 años yo pastoreando jóvenes de 16, super pastor. Entonces, mucha gente criticaba eso, de verdad, demasiada gente criticaba eso, pero Rebeca no. Rebeca en ese momento me decía: yo creo en ti, yo veo algo en ti, Dios va a hacer algo en ti. Yo decía: Rebeca, no, Dios va a hacer algo contigo. Y yo decía: ¿pero qué? No tengo ni idea. Y ese viernes, es un viernes que yo no cambio por nada en mi vida, porque Rebeca me dijo: Miguel, ora por mí. Yo le decía: no soy capaz. Entonces ella me dijo: bueno, entonces yo oro por ti. Y ella oró para que Dios nos diera esperanza, consuelo. Le dio gracias a Dios por el cáncer. Ya no vio sus cicatrices como una queja, lo vio como una manifestación de la gracia de Dios. Eso es el Evangelio, queridos hermanos. Si no se toca el cuerpo, se toca el alma. Cuando podemos ir a nuestros lugares de dolor y decirle: Señor, gracias. Cuando no vemos el cáncer solamente como la muerte, sino lo vemos como una opción para encontrarnos cara a cara con Jesús. No sé cuál fue tu historia, pero es una oportunidad para que encuentres y veas a Dios de una forma como nunca antes lo habías experimentado. Oremos. Y quiero invitarlos para que en este momento le digan a Jesús de todo corazón: Señor, yo quiero que toques estas fotos que no aparecen en el álbum. Esos momentos de dolor que quizás nadie conoce, quizás a nadie le he dicho porque me da pena, me da vergüenza, me da tristeza. Lo bonito del Evangelio es que le decimos: Señor, ¿quieres? Y Él dice: sí, yo quiero. No sé cuál es tu historia, pero Jesús sí. Mi invitación es a que por la gracia de Dios puedas ver tus cicatrices de una forma distinta, no como un mecanismo para quejarte, sino un recordatorio de que fuiste más fuerte, que eres un sobreviviente, que por la gracia de Dios estás aquí, y que te definas a la luz de la cruz, no de lo que pasó en esa maleta. Señor Jesús, estamos aquí, un grupo de hermanos que en muchos sentidos hemos sido rechazados, marcados, que quizás no hemos tenido lepra en la piel, pero nos hemos sentido con lepra en el alma.
Y hoy nuestra oración es, si quieres, sánanos. Ya no queremos que nos duela igual. Ya no queremos vivir atrapados en la amargura, en la rabia, en la ira. Queremos experimentar la vida abundante, Señor. Queremos experimentar una clase de vida distinta, que podamos contar nuestra historia, pero podamos contarlas como un testimonio de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a verte, Señor. Gracias, porque tú bajaste a este mundo, tú te hiciste hombre y pasaste por todos nuestros dolores, pasaste por la totalidad de la experiencia humana. Experimentaste la rabia, la ira, las malas palabras, la denigración, la murmuración, todo lo que nos pudo haber pasado, tú ya lo experimentaste, Señor. Y sigues tocándonos para decir, te entiendo, te entiendo. Gracias, porque nos entiendes. Que entendamos que el Evangelio no se trata solamente de lo que va a pasar después de que morimos, sino que se trata de sanidad para la vida, sanidad del corazón, del alma. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Les invito a ponerse.